Bienvenida, bienvenido a La Hora Robada, un espacio para desconectar y soñar. Si disfrutas de estas historias, suscríbete para no perderte ningún momento. Ahora, cierra los ojos. La historia de hoy comienza en un jardín, justo cuando el sol se despide. Eliana cuidaba sus flores cuando algo inusual capturó su mirada. Enterrado a medias bajo el viejo roble, un objeto metálico brillaba con una luz que no era de este mundo. No era oro ni plata, era algo más, algo antiguo y desconocido. Con curiosidad y sin temor se acercó, sintiendo una extraña calma emanar de él. Con la yema de sus dedos, Eliana rozó la superficie del artefacto. Estaba tibio, casi vivo, y vibraba con una melodía silenciosa que solo su alma podía escuchar. No tenía uniones ni marcas de herramientas. Parecía haber crecido allí como una semilla de estrellas. El metal, de un color iridiscente que cambiaba con la última luz del atardecer, parecía absorber y devolver la calma del jardín. Era un secreto susurrado por el universo, y ahora descansaba en la palma de su mano. El cielo se tiñó de un índigo profundo. Las primeras estrellas comenzaron a parpadear como diamantes sobre un terciopelo oscuro. Eliana decidió llevar el objeto adentro, sintiendo un impulso protector hacia él. En el silencio de su casa, el artefacto parecía más brillante, más presente. Lo colocó sobre una mesita de madera, junto a la ventana que daba al jardín. Afuera, la noche se instalaba, trayendo consigo una quietud expectante, como si el mundo contuviera la respiración, esperando algo. En la penumbra, el objeto comenzó a pulsar. Su luz no era constante, sino que latía con un ritmo lento y suave, como un corazón dormido. Cada pulso enviaba ondas de luz tenue que danzaban en las paredes, transformando la habitación en un santuario de paz. Eliana se sentó a observarlo, hipnotizada. El aire se sentía más denso, cargado de una energía serena. Era una comunicación sin palabras, una canción de cuna de un mundo lejano que la invitaba a descansar y a confiar. Su mirada se desvió hacia la ventana, más allá del jardín. En la inmensidad del cielo nocturno, una luz desconocida apareció. No era un avión, ni una estrella fugaz. Era una estela de color turquesa y violeta que se movía con una gracia imposible, dibujando arcos silenciosos en la oscuridad. Era una presencia, una señal. Parecía responder al pulso del artefacto que descansaba en su mesa. El universo estaba despertando y su pequeño jardín era el epicentro de un evento silencioso y monumental. Una brisa suave y tibia recorrió el jardín, pero no movió las hojas de la manera habitual. En su lugar, cada planta, cada pétalo pareció estremecerse y emitir un brillo fosforescente casi imperceptible. Las rosas nocturnas brillaban con un aura plateada, y el musgo al pie del roble destellaba con puntos de luz esmeralda. El jardín entero parecía estar en sintonía con las luces del cielo y el objeto en la habitación, respondiendo a una llamada silenciosa, preparándose para dar la bienvenida. Entonces lo escuchó. No fue con sus oídos, sino con todo su ser. Un sonido tan sutil como el caer de un pétalo,
pero tan vasto como el espacio. Era una melodía de tonos bajos y armónicos que viajaba en el viento de la noche. Venía de las luces en el cielo, una canción de cuna cósmica que hablaba de viajes largos y de un anhelo por llegar a casa. La melodía envolvía todo, prometiendo que lo que sea que estuviera llegando no traía consigo nada más que paz. Dentro de la habitación, el artefacto metálico reaccionó al sonido celestial. Su luz dejó de ser un pulso lento para convertirse en un brillo constante y más intenso. Su vibración aumentó ligeramente, y la melodía silenciosa que Eliana había sentido antes ahora era un claro murmullo en su mente. Era una respuesta, un faro encendido en la noche. El objeto estaba llamando a sus viajeros, confirmando que había sido encontrado, que el camino era seguro y que un alma tranquila los esperaba. La estela de luz en el cielo dejó de danzar. Con una lentitud majestuosa comenzó su descenso. No había sonido, ni una alteración en el aire. Era como si un pincel celestial estuviera dibujando un camino de luz líquida desde las estrellas hasta el centro del jardín. La luz no era cegadora, sino suave y acogedora, una cascada de plata y turquesa que prometía serenidad. Aterrizó sin tocar el suelo, flotando a pocos centímetros sobre el césped, iluminando cada hoja y cada pétalo con su presencia de otro mundo. De la columna de luz emergieron dos figuras. No tenían una forma definida. Eran seres de luz tejida, siluetas humanoides hechas de la misma energía que las estrellas distantes. Se movían sin caminar, flotando sobre la hierba con una gracia que desafiaba toda ley. Sus colores cambiaban suavemente, del violeta al plateado, reflejando la calma del momento. No tenían rostros, pero Eliana sintió una mirada de infinita bondad y sabiduría. Habían llegado. Los dueños del artefacto estaban en su jardín. Eliana sintió una calma profunda, una invitación sin palabras a salir. Descalza, caminó sobre la hierba fresca de la noche, el resplandor de los visitantes bañándola en una luz tibia. No había miedo, solo una inmensa curiosidad y una sensación de estar exactamente donde debía estar. Al acercarse, uno de los seres de luz extendió una extremidad que era más un flujo de energía que una mano. No la tocó físicamente, pero en el instante en que su mano se acercó, la mente de Eliana se inundó de sensaciones. No eran pensamientos ni palabras en ningún idioma, sino un torrente de entendimiento puro. Vio galaxias naciendo en silencio, sintió la soledad del espacio profundo y la alegría de encontrar un oasis de vida. Comprendió que no eran exploradores ni conquistadores, eran jardineros. Viajaban por el cosmos sembrando y cuidando la vida, y el artefacto era una de sus herramientas, una brújula que no buscaba un lugar, sino un sentimiento. La paz. Habían sido atraídos por la tranquila armonía de su pequeño jardín, un eco raro y precioso en la inmensidad del universo. Los jardineros cósmicos se deslizaron por el espacio, cada uno moviéndose hacia una parte diferente del jardín. Su presencia era un bálsamo para la naturaleza. Donde su luz rozaba una planta, ésta respondía con una vitalidad asombrosa.
Los capullos de las rosas nocturnas que esperaban el amanecer para abrirse florecieron instantáneamente en una explosión silenciosa de pétalos de terciopelo que brillaban con luz propia. El aroma que desprendían no era terrenal. Olía a lluvia de estrellas y a tierra antigua y fértil. Flotaron sobre el estanque y el agua se aclaró, revelando guijarros que brillaban como ópalos. Las pequeñas criaturas de la noche, los grillos y las luciérnagas no se escondieron. En su lugar, su canto se volvió una sinfonía más armónica, y las luces de las luciérnagas parpadearon en sincronía con el suave pulso de los visitantes. El jardín, que ya era un santuario para Eliana, se transformó en un fragmento del paraíso. Un ecosistema vibrando en perfecta sintonía con la energía de sus silenciosos invitados. Uno de los seres se detuvo frente a Eliana y le indicó, con un gesto de luz, que volviera a la casa. Juntos se pararon frente al artefacto que aún brillaba sobre la mesa. El visitante le comunicó que la herramienta no solo sentía la paz, sino que también la absorbía y la aprendía. Le pidió que la tocara una vez más. Cuando los dedos de Eliana rozaron la superficie metálica, el ser de luz cubrió su mano con la suya. El mundo desapareció. Ya no estaba en su casa, sino a la deriva en un océano de estrellas. Vio mundos de roca desnuda donde estos seres depositaban semillas de luz que germinaban en atmósferas y océanos. Observó cómo danzaban en los anillos de un gigante gaseoso, recolectando polvo de cometas para tejer nuevas constelaciones. Le mostraron la interconexión de todo, cómo la caída de una hoja en su jardín podía enviar una onda de paz que, amplificada por su tecnología, podía calmar una nebulosa turbulenta a años luz de distancia. Vio su propio jardín desde el espacio, un minúsculo punto de luz verde y azul, brillando con una intensidad desproporcionada, un faro de serenidad. La visión la llevó más lejos, a través de corredores de luz que doblaban el espacio y el tiempo. Quería mostrarle su hogar. No era un planeta ni una estación espacial. Era un lugar que desafiaba la descripción. Imagina un estado de existencia donde la conciencia era el paisaje. Era una sinfonía de colores vivos y fluidos, donde cada pensamiento creaba nuevas formas y cada sentimiento cambiaba la tonalidad del ambiente. No había arriba ni abajo, solo un fluir constante en una corriente de existencia pacífica. Allí, los seres no tenían formas individuales, sino que eran parte de un todo consciente, una mente colectiva que existía en perfecta armonía. Su viaje por el universo no era una tarea, sino una expresión de su naturaleza, expandir la armonía. Eran la encarnación de la paz, y su jardín para ellos era como encontrar una nota musical perdida que encajaba perfectamente en su canción infinita. Eliana comprendió que la paz que sentía no era solo una ausencia de conflicto, sino una fuerza activa y creadora, la materia prima con la que se construían los mundos. Tan suavemente como comenzó, la visión se desvaneció. Eliana estaba de vuelta en su habitación, su mano aún sobre el artefacto, cubierta por la presencia luminosa del visitante. La conexión mental permaneció, pero ahora era un suave murmullo de gratitud. El ser le explicó que el proceso estaba completo.
El artefacto, que ellos llamaban corazón de jardín, había absorbido la esencia única de este lugar, la memoria del cuidado de Eliana, el aroma de las flores nocturnas, el sonido del viento en el roble. No se llevaban nada físico, solo una copia perfecta de su tranquilidad. Este corazón sería llevado a un mundo joven y estéril, y al plantarlo liberaría esta esencia, dando al nuevo mundo una base de serenidad sobre la cual la vida podría florecer en paz. Su jardín se convertiría en el ancestro espiritual de un mundo entero. Eliana sintió un nudo de emoción y orgullo. Su pequeño rincón del universo tenía un propósito más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Los dos seres de luz se reunieron en el centro del jardín. El artefacto flotó desde la casa y se posicionó entre ellos, brillando con una luz intensa y pura. Se inclinaron, no en un gesto humano, sino como una onda de luz que se dobla en reverencia hacia el jardín y hacia Eliana. Luego, la columna de luz plateada y turquesa descendió de nuevo, envolviéndolos en su abrazo luminoso. Tan silenciosamente como llegaron, comenzaron a ascender, disolviéndose en el haz de luz que se retiraba hacia el cielo. La estela se encogió hasta convertirse en una sola estrella que parpadeó 3 veces antes de volver a ser indistinguible de las demás. La quietud regresó al jardín, pero era una quietud diferente, más profunda. Entonces Eliana lo notó. Junto al roble, una sola flor de luna, que normalmente era de un blanco puro, ahora brillaba con una luz plateada propia y perpetua. Un regalo. Un recuerdo eterno de la noche en que su jardín le cantó una canción de cuna a un nuevo mundo. Eliana despertó con los primeros rayos del alba. La luz del sol se filtraba por su ventana, pintando el suelo de tonos dorados y anaranjados. Por un momento, la noche anterior se sintió como un sueño vívido y lejano, una fantasía tejida por el cansancio y la luz de la luna. Se levantó, la duda anidando en su corazón, y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Y entonces la duda se disolvió como la niebla matutina. Allí, junto al viejo roble, la flor de luna brillaba. No era un resplandor abrumador, sino una luz plateada, suave y constante, que persistía incluso bajo el sol naciente. El jardín entero parecía respirar con una nueva energía. El rocío sobre los pétalos no solo reflejaba la luz, sino que parecía contenerla. El aire era más puro, cargado con el aroma de la tierra y un perfume sutil que no pertenecía a ninguna flor conocida. Se puso un abrigo ligero sobre el pijama y salió. Al pisar el césped, sintió una vibración leve y placentera bajo sus pies, como si el corazón de la tierra latiera en sincronía con el suyo. El mundo era el mismo, pero a la vez todo había cambiado. Se arrodilló frente a la flor luminosa. De cerca era aún más extraordinaria. Sus pétalos no eran de materia vegetal común. Parecían estar hechos de luz de luna solidificada, con finísimas hebras de plata que recorrían su interior como venas. La luz no solo emanaba de la superficie, sino del corazón mismo de la flor. Fascinada, acercó su mano lentamente, sin llegar a tocarla. Al hacerlo, notó que la intensidad del brillo aumentaba sutilmente, pulsando en un ritmo lento y calmado, que, increíblemente, se acompasaba con su propia respiración. Al inhalar, la luz se expandía.
Al exhalar, se retraía suavemente. Era una conexión, una comunicación silenciosa. Cerró los ojos y se concentró. Más allá del canto de los pájaros y el susurro del viento, percibió una melodía casi inaudible. Era la misma armonía cósmica de los visitantes, ahora anclada a la tierra a través de esta flor. Era un sonido que no se oía con los oídos, sino que resonaba en el alma. Una vibración de paz pura que disolvía cualquier atisbo de preocupación o prisa. La flor no era solo un recuerdo, era un instrumento perpetuo, afinado con la frecuencia de la serenidad del universo. Durante los días siguientes, Eliana se convirtió en una observadora silenciosa de la milagrosa transformación de su jardín. Los cambios eran sutiles pero innegables. Las plantas no solo crecían más rápido, sino que lo hacían con una especie de inteligencia estética. Las enredaderas trazaban espirales perfectas en la pared. Los girasoles se inclinaban no solo hacia el sol, sino también unos hacia otros durante la noche, como si compartieran secretos. Los colores de las flores alcanzaron una profundidad y una vibración que ningún pigmento terrenal podía igualar. Pero el cambio más profundo se dio en la fauna. Su jardín, antes visitado por gorriones y alguna mariposa ocasional, se convirtió en un santuario. Un par de colibríes de un azul iridiscente que nunca había visto en la región ahora danzaban entre las flores luminosas. Un pequeño zorro se acurrucaba para dormir la siesta bajo el roble, sin mostrar temor alguno por su presencia. Las abejas zumbaban con una calma inusual, y por las noches el jardín se llenaba de luciérnagas cuyo brillo parpadeaba en armonía con la flor plateada. Era un ecosistema imposible, un microcosmos donde todas las formas de vida coexistían en una paz absoluta, atraídas por la resonancia del lugar. La influencia del jardín no se limitó a su exterior, también permeó el ser de Eliana. Las horas que pasaba cuidando sus plantas o simplemente sentada en silencio cerca de la flor se convirtieron en una forma de meditación profunda. La ansiedad latente del día a día, las pequeñas preocupaciones que antes nublaban su mente, simplemente se desvanecían al cruzar el umbral de su puerta trasera. Se sentía más presente, más consciente de cada respiración, del calor del sol en su piel, del sonido de una hoja al caer. Su sueño se volvió más profundo y reparador, y en ese sueño viajaba. Sus sueños ya no eran caóticos ni extraños, sino viajes lúcidos a través de los paisajes cósmicos que los visitantes le habían mostrado. Navegaba por nebulosas de colores imposibles, caminaba sobre lunas de cristal que tintineaban bajo sus pies y escuchaba la sinfonía silenciosa de las galaxias girando. Despertaba cada mañana sintiendo que había regresado de un largo viaje, con el alma descansada y una perspectiva renovada. La paz del jardín se había arraigado en ella, transformando su mundo interior tan profundamente como había transformado el exterior. Una tarde, mientras trasplantaba una pequeña azalea que se había marchitado por el calor, ocurrió algo nuevo. Había elegido un lugar cerca de la base del roble, a pocos metros de la flor luminosa. Con tristeza, acarició una de las hojas secas y quebradizas de la planta, lamentando no haber podido salvarla.
Mientras sus dedos rozaban la hoja, un pulso de luz plateada emanó de la flor de luna, viajando a través de la red de raíces bajo la tierra. Una suave luminiscencia envolvió la azalea. Ante sus ojos, el tallo marchito comenzó a recuperar su vigor. Las hojas secas se rehidrataron y recuperaron un verde intenso. En cuestión de minutos, un capullo que parecía muerto se abrió lentamente, revelando una flor de un rosa vibrante. Eliana retiró la mano, asombrada. No era solo su imaginación. La energía de la flor, la esencia de los jardineros cósmicos, no solo fomentaba la paz, sino que también era una fuente de vida y sanación. Entendió que el regalo que le habían dejado no era pasivo, era una herramienta, una responsabilidad. Tenía en su jardín un pequeño manantial de la fuerza creadora del universo, un poder para nutrir, restaurar y cuidar la vida de una manera que nunca había creído posible. Esta nueva comprensión cambió su relación con el jardín para siempre. Ya no se guiaba por libros o por la experiencia acumulada. Ahora se guiaba por la intuición, por una conexión que trascendía la biología. Al caminar por el jardín, sentía las necesidades de cada planta como si fueran propias. Percibía la sed de las raíces del rosal antes de que sus hojas mostraran el más mínimo signo de deshidratación. Sentía la alegría silenciosa de un brote al abrirse al sol por primera vez. Podía diferenciar la energía de cada especie, la naturaleza tranquila de los helechos, la exuberancia de las margaritas, la sabiduría antigua del roble. Era un lenguaje sin palabras, una comunicación a través de la energía vital que ahora fluía, amplificada por todo el jardín. A veces se sentaba en la hierba, cerraba los ojos y simplemente escuchaba. Escuchaba el lento y poderoso fluir de la savia, el trabajo incansable de las raíces extendiéndose en la oscuridad de la tierra, la red de micelio que conectaba todo bajo la superficie en una vasta conciencia compartida. Se había convertido en parte del jardín, y el jardín en una extensión de su propio ser. La influencia del santuario comenzó a desbordar sus límites físicos, filtrándose en el mundo exterior de maneras discretas. Su vecina de al lado, una mujer mayor que sufría de insomnio, le comentó un día por encima de la cerca que, últimamente, había estado durmiendo como no lo hacía en años. «No sé qué es», dijo, «pero hay una calma en el aire por las noches que me arrulla». Los pájaros cantaban melodías más complejas y bellas en los árboles de toda la calle. Incluso el cartero, un hombre siempre apurado y estresado, parecía ralentizar el paso al pasar por su casa, tomando una respiración profunda como si saboreara el aire. Un día, Eliana encontró a un perro callejero conocido en el barrio por su carácter asustadizo y agresivo, durmiendo plácidamente junto a su puerta, con la cabeza apoyada en las patas. No gruñó cuando ella se acercó, simplemente abrió un ojo, la miró con una calma inusitada y volvió a dormirse. La paz no podía ser contenida por una cerca. Era una onda expansiva, un regalo que su jardín le ofrecía silenciosamente a todo el que pasara lo suficientemente cerca para sentir su resonancia. Una noche de luna llena, Eliana decidió no volver a entrar a la casa. Llevó una manta al centro del jardín y se recostó sobre la hierba, que se sentía suave y tibia bajo ella. La flor plateada brillaba con especial intensidad, como si dialogara con la luna en el cielo. Los animales nocturnos se movían a su alrededor sin ningún recelo.
Un búho se posó en una rama baja del roble, observándola con sus grandes ojos sabios. El pequeño zorro dormitaba cerca, y un erizo investigaba su manta con curiosidad. No sintió la necesidad de dormir. En cambio, entró en un estado de vigilia serena, una comunión total con el ecosistema que la rodeaba. Sintió el latido del jardín, el flujo de vida y energía que la conectaba con cada hoja, cada insecto, cada criatura. Miró las estrellas y ya no las sintió lejanas ni extrañas. Eran parte de la misma red de existencia que su jardín. Comprendió su lugar en este nuevo orden. No era la dueña de este espacio, era su guardiana. Era la anfitriona de una paz que había viajado eones para anidar allí. Y su propósito ahora era simple y profundo: proteger esa paz, nutrirla y permitir que su silenciosa canción continuara sanando al pequeño rincón del mundo que la rodeaba. La onda de serenidad que emanaba del jardín, aunque sutil, no pasó completamente desapercibida. A varios kilómetros de distancia, en un pequeño observatorio privado enclavado en las colinas, un hombre llamado Aris monitoreaba las anomalías energéticas locales. No buscaba naves espaciales, sino las sutiles fluctuaciones del campo electromagnético de la Tierra. Durante semanas, una de sus estaciones había estado registrando una firma constante, una emisión de energía que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era eléctrica, ni magnética, ni radiactiva. Era una frecuencia suave y coherente, como el zumbido de un diapasón de cristal del tamaño de una casa. Al principio lo descartó como una interferencia, un error en sus sensibles equipos. Pero la señal era persistente, se fortalecía durante la noche y parecía tener un efecto calmante incluso en el ruido blanco de sus instrumentos. Intrigado, trianguló la fuente con una precisión asombrosa. Un pequeño y tranquilo barrio residencial, y más específicamente, el epicentro parecía ser un jardín trasero, lleno de flores inusualmente vibrantes. Aris era un hombre de ciencia, pero también de paciencia. En lugar de una aproximación directa, decidió observar. Se presentó en el barrio como un botánico aficionado, interesado en la flora local. Con su libreta y una sonrisa amable, caminó por las calles admirando los jardines. Cuando llegó al de Eliana, se detuvo. Incluso desde la acera podía sentirlo. Era como pasar de un ambiente ruidoso a una habitación insonorizada, una quietud palpable que aliviaba una tensión que no sabía que tenía. Las plantas, vistas de cerca, eran un milagro botánico. Vio colores que desafiaban la clasificación estándar y una simetría en el crecimiento que parecía guiada por una mano artística. Se acercó a la cerca justo cuando Eliana salía a regar. «Disculpe», dijo con una voz suave, «soy Aris. No he podido evitar notar su jardín. Es extraordinario. ¿Qué tipo de fertilizante usa?» Eliana sintió una punzada de instinto protector. La pregunta era inocente, pero sus ojos, curiosos y analíticos, buscaban algo más que consejos de jardinería. Le ofreció una sonrisa cortés pero reservada, hablando vagamente de compost y cuidado constante, sintiendo por primera vez la necesidad de custodiar su secreto no solo con amor, sino también con silencio. La respuesta evasiva de Eliana solo avivó la curiosidad de Aris. Regresó a su observatorio convencido de que la respuesta no estaba en la química del suelo. Durante la noche siguiente, desplegó un pequeño dron de reconocimiento, equipado no con cámaras, sino con sensores de energía espectral.
Lo mantuvo a una gran altura, silencioso e invisible en el cielo estrellado. Los datos que recibió lo dejaron sin aliento. La energía no emanaba del jardín en general, sino de un único punto de luz brillante y plateada cerca de la base de un viejo roble. La firma era exquisitamente compleja, un patrón de armónicos que se asemejaba más a una pieza musical que a una emisión de energía. Era estable, pura y de alguna manera parecía interactuar con la luz de la luna. Acercó la imagen térmica y vio algo aún más extraño. El punto no emitía calor, desafiaba las leyes de la termodinámica. Para un hombre que había dedicado su vida a entender el universo a través de la lógica y las matemáticas, aquello era como encontrar una nota escrita a mano por el propio creador. El asombro superó su escepticismo y una obsesión tranquila comenzó a apoderarse de su mente. Eliana sintió la vigilancia. No la vio, no la oyó, pero el jardín se lo dijo. La flor de luna pareció atenuar su brillo por un instante, y el canto de los grillos se detuvo, dejando un silencio expectante. El zorro que dormitaba bajo el roble levantó las orejas y se adentró en las sombras. Era una reacción sutil, una contracción colectiva de la conciencia del jardín, como una anémona que se cierra al ser rosada. Eliana se sentó en el porche, mirando el cielo nocturno. No sentía miedo, sino una profunda responsabilidad. La paz de su jardín era robusta, pero también vulnerable. Era un estado de confianza y la observación no invitada, por muy discreta que fuera, era una forma de desconfianza. Colocó su mano sobre la tierra, cerró los ojos y se concentró, enviando una ola de calma hacia el jardín, un mensaje de que todo estaba bien, de que ella estaba allí para protegerlo. Como respuesta, una extraña niebla luminosa, muy tenue, comenzó a elevarse del suelo, creando un velo translúcido que envolvía todo el jardín. Era una barrera de serenidad, un escudo que no repelía con fuerza, sino que disuadía con paz. Arriba, en el cielo, los sensores de Aris comenzaron a fallar. Sus lecturas se ahogaron en una estática suave y armónica. Al día siguiente, Aris volvió, esta vez sin pretensiones. Sosteniendo una tableta con gráficos complejos, esperó a que Eliana saliera. «Por favor», comenzó, su voz desprovista de toda artimaña. «No quiero molestarla, pero necesito que vea esto. Soy físico y he estado estudiando una energía única que proviene de su propiedad». Le mostró los gráficos, la onda perfecta, los armónicos, la extraña interacción con la biosfera. «Esto no debería existir», continuó, su voz teñida de un asombro casi reverencial. «No tiene explicación en nuestra ciencia. No estoy aquí para exponer nada, ni para tomar nada. Estoy aquí porque esto es lo más hermoso que he encontrado en toda mi vida, y solo quiero entenderlo». Eliana miró la pantalla, viendo la canción de su jardín traducida al lenguaje de las matemáticas. Luego miró a los ojos de Aris. No vio ambición, ni codicia, ni la fría disección de un científico. Vio la misma maravilla que ella había sentido la noche en que los visitantes llegaron. Vio a un alma que no buscaba explotar el misterio, sino simplemente contemplarlo. La guardia que había mantenido alrededor de su corazón y de su jardín comenzó a bajar, muy lentamente. Eliana permaneció en silencio por un largo momento, sopesando el peso de su decisión. Proteger el jardín se había convertido en el propósito central de su vida. El instinto le decía que lo ocultara del mundo, que lo mantuviera como un secreto sagrado e inviolable.
pero la memoria de la visión que los visitantes le habían mostrado regresó a ella. Le habían enseñado que la paz era una fuerza activa, expansiva. Su propósito era crecer y ser compartida, no ser encerrada en una caja fuerte. Tal vez la verdadera protección no consistía en el aislamiento, sino en encontrar aliados. Tal vez la canción del jardín estaba destinada a ser escuchada por más de un alma. Miró a Aris, que esperaba pacientemente, sin presionarla, simplemente de pie en la presencia de algo que sabía que era más grande que él. La ciencia no puede explicarlo todo, dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. Algunas cosas no están hechas para ser entendidas, sino para ser sentidas. Él asintió lentamente, sus ojos nunca dejaron los de ella. «Lo sé», respondió él, «lo sentía incluso antes de medirlo». En ese instante, Eliana tomó una decisión. Abrió la pequeña puerta de la cerca. «Entonces, ven», dijo, «siéntelo por ti mismo». Aris dio un paso a través del umbral y el mundo cambió. Fue una transición instantánea y abrumadora. El zumbido constante de la civilización, el tráfico distante, el murmullo eléctrico de la ciudad, el ruido de su propia mente analítica, simplemente se apagó. El silencio que lo envolvió no estaba vacío, estaba lleno de una energía vibrante y pacífica que penetró hasta la médula de sus huesos. La tableta en su mano, que había estado registrando datos frenéticamente, parpadeó y se apagó. Sus otros dispositivos de bolsillo emitieron un suave pitido y se silenciaron. La atmósfera estaba tan cargada de serenidad que interfería con la electrónica, como si la tecnología moderna fuera un lenguaje demasiado tosco para ser hablado en este lugar sagrado. Dejó caer su equipo sobre la hierba suave sin siquiera darse cuenta. Sus rodillas se debilitaron y se sentó lentamente en el suelo, sin importarle la tierra. Respiró hondo y por primera vez en su vida adulta, su mente se quedó completamente en blanco. No había hipótesis, ni ecuaciones, ni preguntas. Solo había un sentimiento de pertenencia, de haber llegado a casa a un lugar que no sabía que existía. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, lágrimas no de tristeza, sino de una liberación absoluta. Eliana se sentó a su lado, dándole el espacio y el tiempo que necesitaba. Después de lo que pareció una eternidad, Aris finalmente levantó la vista, sus ojos claros y llenos de una paz que ella reconoció. «¿Qué es este lugar?», preguntó, su voz ronca por la emoción. «Es un regalo», respondió Eliana suavemente, y entonces le contó todo. Le habló del objeto metálico, de la llegada de los seres de luz, de su propósito como jardineros cósmicos y del obsequio que habían dejado atrás. La flor de luna, el ancla de esa paz. Aris escuchó sin una pizca de incredulidad. La experiencia que acababa de vivir era más real que cualquier dato que hubiera recopilado. La lógica científica dio paso a una aceptación intuitiva. Cuando Eliana terminó, él no hizo preguntas sobre la composición de la flor o la física de los viajes de los visitantes. En cambio, preguntó, ¿cómo podemos protegerlo? En esa pregunta, Eliana supo que había tomado la decisión correcta. Ya no estaba sola. La guardiana y el científico, la intuición y la razón se habían unido. El jardín ahora tenía dos protectores,
uniendo la sabiduría del corazón y el conocimiento de la mente para custodiar el frágil y poderoso santuario que florecía en el lugar más inesperado. Su alianza se convirtió en una simbiosis perfecta. Aris, con su profundo conocimiento de la física y las ondas, no buscó analizar la flor, sino proteger su misterio. Pasó semanas diseñando y construyendo una serie de pequeños dispositivos que enterró discretamente en el perímetro del jardín. No eran escudos de fuerza, sino canceladores de ruido armónicos. Utilizando la propia frecuencia del jardín, generaban una contraseñal sutil que, para cualquier sensor externo, haría que la extraordinaria energía del lugar se mezclara con el ruido de fondo natural de la Tierra. Creó un velo tecnológico que volvía al jardín invisible para el mundo moderno. Mientras tanto, Eliana fortalecía el velo espiritual. Pasaba horas en meditación, aprendiendo a extender la conciencia del jardín, tejiendo una red de intención y calma que iba más allá de la cerca. Si el escudo de Aris ocultaba la canción del jardín, el de Eliana convencía a cualquiera que se acercara de que no había nada que escuchar. Juntos crearon un santuario de doble capa, protegido por la ciencia y la serenidad, la razón y el alma. Con el jardín a salvo de la detección externa, una nueva y sutil complicación surgió desde dentro. La energía vital, ahora contenida y sin un escape natural, comenzó a concentrarse. El crecimiento de las plantas se volvió casi abrumador. Rosas del tamaño de platos de postre florecían de la noche a la mañana, y el viejo roble produjo una cosecha de bellotas que brillaban débilmente en la oscuridad. El aire dentro del jardín se volvió denso, casi espeso, con una energía que, aunque pacífica, era increíblemente potente. Una noche, una pequeña nube de polen luminoso se desprendió de la flor de luna y flotó por encima de la cerca, asentándose en el césped del vecino. A la mañana siguiente, un parche de hierba común se había transformado en un exuberante musgo que brillaba con los colores del arco iris. Era hermoso, pero era una anomalía. Se dieron cuenta de que la paz del jardín era como el agua en un manantial. Si se estancaba, acabaría por desbordarse de forma impredecible. La vida que albergaba era demasiado generosa para ser contenida. Se enfrentaron a un problema que ninguna ciencia o intuición podía resolver por sí sola. Aris midió el excedente de energía, calculando la tasa de desbordamiento y modelando posibles escenarios, todos los cuales llevaban a una exposición inevitable. Eliana, por su parte, se sentó junto a la flor de luna, no para pedir una solución, sino para escuchar. En su meditación no recibió palabras ni imágenes, sino un sentimiento abrumador de generosidad. El jardín no quería ser contenido, anhelaba compartir. Era la naturaleza misma de los visitantes, la esencia de su misión. La solución no era reforzar los escudos, sino crear canales. Tenían que convertirse en jardineros, al igual que los seres de luz. No podían simplemente custodiar el manantial, tenían que aprender a dirigir su flujo, a regar el mundo exterior de una manera que fuera discreta, útil y sanadora. La revelación llegó a ambos al mismo tiempo, una convergencia de datos y sentimientos. Miraron el mapa de la ciudad en la tableta de Aris, no buscando amenazas, sino lugares sedientos de paz. Lugares que necesitaban desesperadamente un poco de la magia del jardín. Su misión comenzó al amparo de la noche.
Guiados por los datos de Aris, que identificaban zonas de estrés ambiental, y por la intuición de Eliana, que sentía la tristeza de la tierra, se convirtieron en sembradores silenciosos. Su primer destino fue un pequeño arroyo en las afueras de la ciudad, contaminado por la escorrentía y casi sin vida. Eliana, con un cuidado reverencial, tomó un pequeño esqueje de un lirio que había crecido junto al estanque del jardín. La planta brillaba con una luz perlada. Aris preparó el suelo en la orilla del arroyo, eliminando los escombros. No hablaron. El acto era un ritual silencioso. Eliana colocó el esqueje en la tierra húmeda y, al hacerlo, una onda de luz visible y tenue se extendió desde la planta, viajando por el agua estancada. Luego visitaron un parque infantil abandonado, donde el suelo estaba agrietado y desnudo. Allí plantaron semillas del musgo iridiscente. En cada lugar dejaban una pequeña parte del jardín, un eco de su serenidad, un puesto de avanzada de la vida. No estaban robando la energía del jardín, sino dándole un propósito, una forma de respirar. Durante las semanas siguientes, observaron los resultados a distancia. Aris monitoreaba los cambios a través de imágenes satelitales y sensores ambientales. El arroyo contaminado comenzó a mostrar una reducción drástica en los niveles de toxinas. La vida regresaba. Primero algas, luego insectos acuáticos y finalmente pequeños peces. En el parque abandonado, el musgo iridiscente se había extendido, no de forma agresiva, sino cubriendo la tierra agrietada como un suave tapiz de terciopelo. Los niños del vecindario, atraídos por su extraña belleza, comenzaron a regresar, sus risas reemplazando el silencio. Eliana sentía los cambios en su corazón. La red que había aprendido a percibir se expandía. Ahora podía sentir el murmullo de vida del arroyo y la alegría del parque, conectados débilmente al jardín central, como notas distantes en una misma sinfonía. El jardín en su casa se había estabilizado. Su crecimiento se había ralentizado a un ritmo saludable, y el aire ya no se sentía denso, sino vibrante y equilibrado. Había encontrado su ritmo, su forma de exhalar paz hacia el mundo. Una noche, meses después, una familiar estela de luz turquesa y violeta cruzó el cielo. No descendió, simplemente se detuvo por un momento directamente sobre la casa de Eliana, parpadeando suavemente como un guiño cósmico. No hubo comunicación, ni visiones. No era necesario. Era un gesto de reconocimiento, de aprobación. Los jardineros, desde algún lugar lejano en el cosmos, habían sentido el cambio. Habían sentido cómo la única nota de paz que habían encontrado se había convertido en un acorde. Cómo la semilla que plantaron no solo había sido protegida, sino que sus guardianes habían aprendido a cultivarla y compartirla. Eliana y Aris estaban en el jardín, y ambos levantaron la vista, sintiendo la misma oleada de gratitud y conexión. No eran solo los cuidadores de un regalo, se habían convertido en parte de la misión. La luz parpadeó una última vez y luego continuó su viaje silencioso a través de la inmensidad, dejando tras de sí un sentimiento de propósito cumplido y un universo que, gracias a un pequeño jardín, era un poco menos solitario. La vida encontró un nuevo y tranquilo ritmo. Eliana y Aris continuaron su trabajo silencioso,
convirtiéndose en los guardianes no solo de un jardín, sino de un creciente archipiélago de pequeños santuarios. El mundo a su alrededor cambió de formas imperceptibles, volviéndose un poco más amable, un poco más tranquilo, sin que nadie supiera nunca la verdadera razón. A menudo, por la noche, se sentaban juntos bajo el viejo roble, junto a la flor de luna que brillaba con una luz serena y constante. Ya no miraban el cielo buscando visitantes. Entendieron que el verdadero encuentro no había sido con seres de otro mundo, sino con una parte de sí mismos que no sabían que existía. Aprendieron que la paz no es un destino al que se llega, sino una semilla que se cuida, se nutre y sobre todo se comparte. Y en el silencio de ese jardín, bajo un tapiz de estrellas que parecían un poco más cercanas, la canción del universo continuaba, ahora con unas cuantas notas nuevas, nacidas de la tierra y del corazón. Y esta historia, como todas las noches de paz, no termina realmente. Simplemente descansa.